Muy buenas tardes, mis hermanos. Aquí estamos nuevamente para estudiar la palabra de nuestro Dios en este viernes 10 de abril del año 2026. Estamos aquí listos ya para comenzar un sábado más y lo vamos a hacer estudiando la palabra de nuestro Dios. Vamos a entrar en las horas del sábado estudiando la palabra de nuestro Dios. Quiero leer en esta tarde el matinal que lleva por nombre Hijos e Hijas de Dios para el día 6 de abril. Hijos e Hijas de Dios para el día 6 de abril. El nuevo corazón es puro. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. La sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura. En la ciudad de Dios no entrará nada que mancille. Todos los que morarán en ella habrán llegado aquí a ser puros de corazón. En el que vaya aprendiendo de Jesús, se manifestará creciente repugnancia por los hábitos descuidados, el lenguaje vulgar y los pensamientos impuros. Cuando Cristo viva en el corazón, habrá limpieza y cultura en el pensamiento y en los modales. Pero las palabras de Cristo, bienaventurados los de limpio corazón, tienen un significado mucho más profundo. No se refieren únicamente a los que son puros según el concepto del mundo, es decir, están exentos de sensualidad y concupiscencia, sino a los que son fieles en los pensamientos y motivos del alma, libres del orgullo y del amor propio, humildes, generosos y como niños. Los de puro corazón ven a Dios en un aspecto nuevo y atractivo, como su Redentor, mientras desciernen la pureza y hermosura de su carácter. Anhela reflejar su imagen. Para ellos es un padre que anhela abrazar a un hijo arrepentido, y sus corazones rebosan de alegría indecible y de gloria plena. Los de corazón puro perciben al Creador en las obras de su mano poderosa y en las obras de belleza que componen el universo. En su palabra escrita ven con mayor claridad aún la revelación de su misericordia, su bondad y su gracia. Las verdades escondidas a los sabios y los prudentes se revelan a los niños. La hermosura y el encanto de la verdad se presentan constantemente a quienes, movidos por un espíritu sencillo como el de un niño, desean conocer y cumplir la voluntad de Dios. Cuando tenemos un corazón puro, un corazón limpio, nuestra forma de hablar, nuestras palabras, cómo nosotros nos expresamos, bueno, hay gente ahí que están escribiendo algo, no sé, hay que ver, porque últimamente están entrando gente que están queriendo hacer daño. Así que el Señor nos ayude. Nuestras palabras, como hemos diciendo, cuando tenemos un corazón puro, nuestras palabras, nuestra forma de expresarnos, la forma en que nosotros nos presentamos a la gente, la forma en que nosotros tratamos unos con los otros, debe ser una forma donde el amor, la bondad, la misericordia, la justicia de Cristo se revele. Nosotros no podemos seguir utilizando las palabras del vulgo. Normalmente, como el vulgo habla, como la gente que no conocen a Dios habla, nosotros no podemos seguir expresándonos de esa forma. Nosotros no podemos utilizar las palabras ofensivas que el mundo utiliza.
Nosotros tenemos que utilizar las palabras que expresen que Dios ha cambiado nuestra forma de ser, nuestra vida, completamente. Porque si nosotros decimos ser el pueblo de Dios y todavía continuamos expresándonos como el mundo se expresa, pues no somos el pueblo de Dios. Yo quiero leer también el matinal titulado, el que lleva por nombre La fe por la cual vivo, para ese mismo día, el 6 de abril. Para el día 6 de abril. Y se titula el día 6 de abril, Justificados por su sangre. Matinal, La fe por la cual vivo, para el día 6 de abril, justificado por su sangre, dice. Luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, porque por él seremos salvos de la ira. Luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:9. No es la voluntad de Dios que seáis desconfiados y torturéis vuestras almas con el temor de que Dios no nos aceptará, porque sois pecadores indignos. Acuérdese que hay una gente por ahí, de hecho, esta semana, esta persona que se dice ser el cuarto ángel, específicamente dijo que yo, que soy un pecador porque no acepto el mensaje de él, como yo soy pecador y no acepto el mensaje de él, si yo quiero que el Señor me escuche, yo tengo que aceptar su mensaje y yo tengo que buscar a gente que sean bautizados por él, que ya sean santos, que no pecan, para que ellos puedan interceder por mí ante Dios. O sea, Ramón Ayala es pecador. Si yo quiero que Dios me escuche como yo soy pecador, yo tengo que ir a Nelson Cuarto Ángel, una que se llama Claudio, creo que se llama, o su esposa Cibeles. Yo tengo que ir a ellos y decirle, mira, Nelson Cuarto Ángel, Cibeles, yo acepto, ahora necesito que tú ores por mí para que el Señor te escuche, porque no me escucha a mí que yo soy pecador. Eso es lo que se está enseñando hoy. Pero fíjense lo que dice aquí. La fe por la cual vivo, para el día 6 de abril, justificado por la sangre de Cristo. O sea, justificados por su sangre, el título dice. No es la voluntad de Dios que seáis desconfiados y torturéis vuestras almas con el temor de que Dios no os aceptará porque sois pecadores indignos. Podéis decir, sé que soy pecador y esta es justamente la razón por la cual necesito un Salvador. No tengo bondad ni mérito alguno para pretender la salvación, pero presento ante Dios la sangre expiatoria del Inmaculado, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esta es mi única defensa. Porque soy pecador es que Dios me escucha a través de Cristo. El único mediador es Cristo Jesús. La única iglesia que ha dicho que tenemos que ir a un hombre que es santo, que son los curas o el Papa, que se dicen ser santos, es la Iglesia Católica. O sea, cuando viene una persona a decirte a ti que tú eres pecador y que tú no puedes orar a Jesús porque Jesús no te oye, y tú tienes que buscar un santo para que esa persona interceda por ti ante el Padre y Jesús, es la misma que la fe católica. Dios se acerca al hombre por medio de Jesucristo, el mediador, único medio por el cual perdona los pecados. Dios no puede perdonar los pecados en menoscabo de su justicia, su santidad y su verdad. Dios no puede perdonar los pecados en menoscabo de su justicia, su santidad y su verdad. Pero perdona los pecados y los hace plenamente, y lo hace plenamente. No hay pecados que no perdonará por medio del Señor Jesucristo. Esta es la única esperanza del pecador, y si descansa en ella con fe sincera, puede estar seguro de perdón pleno y gratuito. Hay solo un canal y este es accesible a todos
Por medio de este canal, el alma penitente y contrita recibe abundante perdón y hasta los pecados más negros son lavados. Estas lecciones fueron enseñadas al pueblo escogido de Dios hace miles de años. Se repitieron en diversos símbolos y figuras para que quedara afirmada en cada corazón la verdad de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La justicia exige la pena del hombre, pero Cristo pagó la pena de un Dios. Él no necesita la expiación del tormento para sí mismo. Todos sus méritos y santidad fueron ofrecidos al hombre caído como un don. Hermanos, Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y Satanás sabe que la única forma en que él puede tratar de evitar que la gente se salve es a través de levantar teorías falsas, enseñanzas satánicas, porque estos hombres son satánicos. Estos hombres que se hacen llamar sin pecado, que ya no pecan, que no cometen ningún pecado. Y que si no aceptas a ellos y no los buscas a ellos para que ellos puedan interceder ante Dios, eso es una enseñanza satánica. Porque eso es catolicismo romano puro. Y Satanás sabe que cualquier hombre que busque a otro hombre para que interceda por él, no recibe perdón y no recibe salvación. Y él sabe eso. Pero la gente se hace los necios. La gente cree en estas personas que se dicen ser profetas, que utilizan un lenguaje ofensivo y que cuando se molestan con usted lo llaman de una forma despectiva y lo bloquean y se dicen ser cristianos. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos entender la palabra de Dios como Él quiere que la entendamos. Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Dios no puede estar donde hay pecado. Dios quiere que nosotros venzamos el pecado. Dios no está dispuesto a darnos la fortaleza, la fuerza necesaria para que tú y yo podamos vencer el pecado. Él lo quiere hacer. Él desea hacerlo y Él ha prometido hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pedir esa fortaleza. Pedir la ayuda de Dios. Y que si en algún momento en debilidad, como se ve en la historia de muchos grandes en la Biblia, que en un momento de debilidad cayeron. La Biblia nos enseña, por eso están esos ejemplos ahí. En la Biblia tenemos ejemplos de personas que nunca cometieron un error y no se puso en la Biblia. Esas personas, hay muchas personas en la Biblia que no se aparece ningún error en su vida. Hay personas que aparece un solo error y hay personas que aparecen muchos errores. Porque esos son cada tipo de cristianos. Cristianos de diferente fortaleza espiritual, pero todos deseosos de vencer el pecado. Y por eso es que cada día, dijo Pablo, voy venciendo día a día venzo, dijo Pablo. No es una cosa de vencer hoy y ya se acabó. No. La pelea del cristiano es una constante pelea diaria contra ese enemigo que quiere acabar con nosotros, diariamente. Y en algún momento de debilidad, en algún momento podemos tropezar y caer. Pero el problema es si nos quedamos ahí, esperando que un hombre venga a ayudarnos. Pero no, Cristo dice, yo estoy aquí, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor nos ayude. Vamos a dirigir una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque tú nos permites nuevamente estudiar tu palabra.
queremos pedirte que sea tu Santo Espíritu el que hable, que podamos dejarnos utilizar siempre para que tu nombre sea glorificado, que perdone nuestros pecados y que nos dé cada día la fortaleza para vencer, para poder ser como Jesús, con un carácter limpio y puro, donde Satanás no tenga ningún lugar donde posar. Por eso pedimos tu Santo Espíritu en este momento, para que podamos estudiar tu palabra y entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos continuando con el libro Testimonios para los Ministros. Un libro muy interesante, un libro que, le digo la verdad y sinceramente ante Dios, me ha abierto los ojos grandemente. Y yo espero que los ministros de Dios, me gustaría que los ministros de Dios sacaran el tiempo para leer este libro. No es tiempo de estar leyendo historietas. No es tiempo de estar viendo Chosen. No es tiempo de estar viendo esas películas que el mundo hace disque cristianas. No. Es tiempo de sacar tiempo, perdonando la redundancia, para estudiar la palabra de Dios. Y este libro, Testimonios para los Ministros, de hecho, este libro es propiedad de la que era mi madre. Y como les digo, este libro pues tiene las letras, puño y letra de mi madre, aquí escrita. Y un libro que pude rescatar de la polilla. La polilla trató de comérselo. Y siendo sincero con ustedes, lo había hojeado mucho, pero no había encontrado lo que he encontrado hasta que la lección de escuela sabática de nuestra iglesia nos llevó a la lectura adicional de la semana a este libro. Y le agradezco a Dios porque de verdad, para mí, no sé para usted, pero para mí ha sido una bendición yo poder encontrar esta joya de este libro. Bienvenida, hermana Astrid. Estamos en la página 453 del libro Testimonios para los Ministros. Yo diría la edición antigua, no sé qué página tendrá ahora, pero estamos en la sección número 16 titulada Elevar la norma. Y ya estamos terminando con esta sección. Creo que esta es la última parte de la sección 16 de Elevar la norma. Página 453, el subtítulo, ¿predestinados para qué? Por eso usted ve el título en el mensaje, pero en el mensaje usted va a ver que hay un solo signo de interrogación, porque el teclado que tengo es inglés, y usted sabe que en el inglés solamente se utiliza un signo de interrogación al final de la pregunta. Pero es una pregunta, ¿predestinados para qué? Segunda de Timoteo, capítulo 8, versículos 8 y 9. Segunda de Timoteo, capítulo 8, versículos 8 y 9, dice así. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Antes sé partícipe de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras,
sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús desde antes del principio de los siglos, por la eternidad. Desde antes del principio de los siglos, por la eternidad, sin principio ni fin. La segunda persona de la deidad que tomó el lugar de Hijo de Dios aquí en la tierra, Cristo Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, desde la eternidad, sin principio allá en la eternidad, atrás, sin principio alguno. Nosotros no podemos entender eso. Por eso hay tantas distorsionamiento en cuanto a eso, porque la mente humana no puede entender que Dios no tiene principio, porque nosotros tenemos principio. Y nosotros, seres creados, no podemos entender lo que es ser sin principio. Pero ese Dios nos dio la salvación desde la eternidad. ¿Y estamos predestinados para qué? Mucha gente dice que estamos predestinados para salvación y que no importa lo que hagamos, ya somos salvos. ¿Será eso? Vamos a ver. Pero acuérdense, para yo poder entender esto, yo tengo que creer. Y cuando digo que creer, es creer en toda la palabra de Dios. No es en lo que a mí me gusta, no es en lo que a mí me conviene, no. Yo tengo que aceptar toda la palabra de Dios, toda. Si yo no acepto toda la palabra de Dios, tengo un problema. Y a la gente no le gusta eso. Fíjense lo que dice aquí, página 453. Si Dios ha hecho provisión para que el hombre tenga la vida eterna, tiene forma de capacitarlo para que ejercite la santidad en su vida. ¿Tiene la capacidad Dios para darnos a nosotros la fortaleza para que vivamos una vida santa? Sí, eso es lo que Él quiere. Porque Él ya nos dio la capacidad, nos ha hecho la provisión para que tengamos vida eterna. Dios lo ha hecho. De hecho, estamos estudiando acerca de esa provisión en los temas del santuario. Acuérdense que el santuario es Cristo Jesús. El centro del santuario es Cristo Jesús. ¿Okay? Dice, todos los que quieren dar evidencia de que han echado mano de la vida futura, demostrarán en forma práctica, por medio de su vida y su carácter, que están viviendo en novedad de vida, en pureza y santidad aquí, cumpliendo con lo que ha sido revelado. ¿Qué ha sido revelado? Mire, todo lo que está en la palabra de Dios, de hecho, ahora están poniendo por ahí la gente del universalismo, están diciendo que la Biblia que nosotros tenemos no es palabra de Dios. Porque esta Biblia dice que Dios mandó a matar gentes, mandó a matar hombres, mandó a matar mujeres, a niños, a animales, y Dios no hace eso. Y como en el Antiguo Testamento Dios tuvo que utilizar esa forma con la gente que no quisieron aceptar que Él era el Dios verdadero y que rechazaron la invitación a volverse a Dios, y Dios los tuvo que eliminar, pues esta Biblia, dicen ellos, que no es la palabra de Dios. Pero en la Biblia encontramos todo lo que está revelado para nuestra salvación. Y tenemos que aceptar todo. Pero aquí dice que tenemos que vivir. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Y tenemos que cumplir con todo lo que se ha revelado. Bienvenida, hermana Irma. Estamos en el libro Testimonios para los Ministros, página 453. En el físico, creo que es la misma página en el digital, no estoy seguro, pero creo que sí.
pero estamos en la sección número 16, elevar la norma, y estamos en el subtítulo predestinados para qué. Estamos al final de la sección 16 y estamos hablando acerca de que Dios ha hecho provisión para nuestra salvación, pero que también nos da la fortaleza para que vivamos una vida santa y obedezcamos y cumplamos todo lo que se ha revelado. Y todo lo que se ha revelado para nuestra salvación está en la Biblia. El camino al cielo ha sido abierto a un costo infinito que han pagado el Padre y el Hijo. Estamos avanzando individualmente en ese camino, cumpliendo con las condiciones. ¿Estáis vosotros en el camino? ¿Estáis siguiendo al guía, la luz de la vida? ¿Quién es nuestro guía? ¿Quién dice que era la luz del mundo? ¿Qué es la luz del mundo? Perdón. Cristo. Él es mi guía. No existe hombre en esta tierra que sea mi guía. No. El guía, la persona que nos guía a nosotros se llama Cristo Jesús. A Él es que nosotros debemos pedir que nos ilumine el pensamiento, que nos ilumine nuestro entendimiento para que nuestra vida sea su voluntad y no la nuestra. Porque Él es mi guía y debe ser tu guía, debe ser el guía de todos, no ningún hombre. Sigue diciendo, hallamos una sola predestinación en la palabra de Dios, de individuos y de un pueblo, a saber, que el hombre está predestinado a ser salvo. O sea, cuando yo nací, la salvación me fue dada. ¿Okay? Porque como hijo, la salvación me fue dada. La salvación es para todos. La salvación es para toda persona que ha nacido en este mundo. Cuando uno ya tiene el conocimiento, cuando uno ya sabe lo que es bueno y malo, cuando ya uno se bautiza con la madurez mental, física, espiritual que uno debe tener, entonces uno tiene que obrar por esa salvación. Pero no que vamos a obrar para ser salvos, no. Dice Pablo que tenemos que obrar con temor y temblor por la salvación. ¿Qué quiere decir eso? Ya la salvación está ahí. Ahora yo tengo que mantener la salvación. Yo tengo que luchar por mi salvación. No por la salvación del otro. No. Yo tengo que luchar por mi salvación. Y cuando yo lucho por mi salvación, esto es lo que tiene que pasar. ¿Ok? Escuchemos. Fíjense. Dice, muchos han mirado hacia el final, pensando que están seguramente predestinados para gozar de la bienaventuranza celestial. Página 454. Pero esta no es la predestinación que revela la Biblia. Ahora fíjense. Estas son las predestinaciones que la Biblia presenta. Dice, el hombre está predestinado a ocuparse en su propia salvación con temor y temblor. 1. Está predestinado, 2, a ponerse la armadura para pelear la buena batalla de la fe. Está predestinado, 3, a usar los medios que Dios ha puesto a su alcance a fin de combatir contra toda mala concupiscencia mientras Satanás está jugando el juego de la vida por su alma. Está predestinado, 4, a velar y orar para escudriñar las Escrituras para evitar caer en la tentación. Está predestinado, 5,
para tener fe constantemente. Está predestinado, 6, a ser obediente a toda palabra que sale de la boca de Dios. 7, para que pueda ser no solo oidor, sino hacedor de la palabra. Esta es la predestinación bíblica. ¿Qué yo tengo que hacer por mi salvación? Dice que tenemos que luchar con temor y temblor por la salvación. 1. Tenemos que ponernos la armadura de Dios para poder vencer los dardos de fuego del maligno. Tenemos que usar los medios que Dios ha puesto a nuestro alcance a fin de combatir contra toda la concupiscencia que hay en el mundo. 3. Es el 3. 4. Hay que velar y orar. 5. Tener fe constante en Dios. 6. Ser obediente a toda la palabra de Dios. Y 7. No solo escuchar, sino hacer. Esa es la predestinación bíblica para los que son salvos. Por eso es que la gente no quiere y no acepta el espíritu de profecía. Porque fíjese, si usted lee esas 7 predestinaciones, están en la Biblia. Eso está ordenado en la palabra de Dios. No, esto no se lo inventó la mensajera del Señor, no. Eso está en la Biblia. Si usted quiere, lo puede estudiar. Y estas 7 predestinaciones lo va a encontrar en la Biblia. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 6, versículos 4 al 6. Y fíjense, este pasaje que yo voy a leer ahora es un pasaje un poco que ha sido mal interpretado. Cristo murió en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, ya el pecador no tiene que llevar Cuando Cristo muere en la cruz, ya el pecador no tiene que llevar ningún animal para que sacrificarlo para poder recibir perdón por sus pecados. Para poder poner esos pecados en el santuario, para que el día de expiación sacarlos del santuario y le cayeran sobre otro animal. ¿Qué pasa? Los judíos que no creyeron que Jesús era el Mesías, querían seguir sacrificando, querían seguir con la circuncisión, querían seguir celebrando la Pascua, querían seguir celebrando el día de expiación, querían seguir haciendo esos ritos, esas ceremonias, esos sacrificios que representaban a Cristo. Pues ellos querían seguir haciendo eso. ¿Qué está pasando hoy? Hay mucha gente, pero muchísima gente dentro del pueblo de Dios que están celebrando las fiestas judías, que están poniendo fechas basadas en tiempos de ceremonias, que están poniendo fechas basadas en las fiestas judías, cuando estamos en el día de expiación desde el año 1844 y solamente falta una sola fiesta, que es la fiesta de las cabañas, tabernáculos que se van a celebrar en el cielo. ¿Ok? Fíjense lo que dice Hebreos, capítulo 6, versículos 4 al 6. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, cuando una persona se bautizaba por los discípulos, cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo y las personas se bautizaban y recibían el Espíritu Santo y aceptaban a Jesús como el Mesías, si esas personas seguían orándole a Jesús, entregándole su corazón a Jesús y poniéndose las manos de él, eran bendecidos. Pero, versículo 5,
y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y recayeron. ¿En qué recayeron? ¿Y recayeron en qué? En los sacrificios. O sea que si yo, Ramón Ayala, judío, iba y escuchaba a Pablo, a Bernabé, a Silas, escuchaba a Juan, escuchaba a Felipe y aceptaba a Jesús como mi Salvador personal, pero después yo volvía a los sacrificios que representaban a Jesús, ¿qué pasa? Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. O sea que si yo volvía a sacrificar animales, estaba crucificando a Cristo Jesús nuevamente. Porque yo digo, no, el sacrificio de Cristo en la cruz no fue suficiente para que yo pudiera recibir el perdón de mis pecados. No porque Cristo perdonó los pecados en la cruz, no. Cristo no perdonó pecados en la cruz. En la cruz se hizo el medio para perdonar mis pecados. Los únicos pecados que Cristo, sí, vamos a ver así, que perdonó pecados, fueron los del Antiguo Testamento, que llevaron el sacrificio con la esperanza de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Porque cada vez que una persona llevaba un cordero por sus pecados al santuario, al sacerdote, era porque lo hacía en fe de que Cristo vendría a morir en la cruz para que sus pecados fueran perdonados. Pero Cristo hizo medio en la cruz para que los pecados fueran perdonados. Así que si nosotros volvemos a los sacrificios de antes de la cruz, estamos crucificando nuevamente a Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo quiso decir cuando escribió esto. No es que si usted o yo somos bautizados, somos justificados, y en algún momento cometemos un pecado sabiendo que es pecado, ya se acabó, no hay salvación para nosotros. Se acabó, no más salvación. No, eso no es lo que quiere decir Pablo ahí. Porque si fuera así, nadie sería salvo. Si fuera así, si aquí lo que dijera es que después de ser bautizado y justificado, usted ya no puede cometer un pecado más, nadie sería salvo. Porque no existe en esta tierra, no existe en este mundo ninguna persona que no haya cometido un pecado a sabiendas. No existe. Y si usted dice que usted no comete pecado, ya cometió el primero porque es mentiroso. Sigue diciendo la página 454. Debido a que se ha concedido gran luz, debido a que los hombres como los príncipes de Israel han ascendido al monte y han disfrutado del privilegio de la comunión con Dios, se le ha permitido morar en la luz de su gloria. Es un engaño fatal el que estas personas así favorecidas piensen que después pueden pecar y corromper sus caminos delante de Dios y seguir actuando como si hicieran su voluntad. ¿Ok? Si usted piensa que usted puede seguir pecando y pecando y pecando y pecando a sabiendo y no arrepentirse y seguir pecando, porque ahí es que está el problema. El problema es que la gente quiere seguir pecando y pecando y pecando y ser salvos en sus pecados. Pero Dios nos salva de nuestros pecados, no en mis pecados. Yo puedo caer, pero yo tengo que luchar, levantarme, pedir a Dios, Él me da la fortaleza y seguir luchando. Pero aquí dice, lo que ella está diciendo aquí es que mucha gente, pastores, ancianos, miembros de iglesia, quieren seguir pecando y ir a la iglesia, dar diezmo, estoy haciendo la voluntad de Dios. Así no es. Así no es. Nosotros no podemos seguir pecando y pecando y pecando a nuestra manera, a nuestro gusto, y pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios. No. Eso es diferente
Eso es diferente. Como si él no tomara en cuenta sus pecados, aunque han sido tan honrados por el Señor. La gran luz y los privilegios concedidos exigen frutos de virtud y santidad correspondientes con la luz que fue dada. Todo lo que sea menos que esto, Dios no lo aceptará. Si usted, yo, digo que soy pueblo de Dios y el sábado soy un santo y durante la semana me comporto como el mundo, soy un hipócrita. Primero que nada, estoy viviendo una vida cristiana hipócrita. Eso no funciona así. Porque mire, nosotros podemos ir caminando por la calle, podemos ir en el carro y podemos ver cualquier cosa que nos llame la atención y seguir mirando esa cosa que nos llama la atención. Pero si hay algún momento aparece algo que dice, mira, eso no lo debes ver, hay que cortarlo. Porque si yo lo sigo mirando, ahí es el problema. Pero si yo caigo en la tentación y después se acerca el Espíritu Santo y me dice, oye, ya caíste nuevamente, ¿qué pasó? Y el Espíritu Santo te llama y te dice y te explica y te contriñe el corazón. Y tú lo aceptas. El Señor está ahí. Pero no podemos seguir pensando que cada vez que caigamos, porque va a haber un límite, va a llegar el límite. Le pasó a Saúl. El Señor llegó hasta el límite con Saúl. Le pasó a los hijos de Elí. Bastantes llamados le dieron a los hijos de Elí y no quisieron. Bastantes llamados que Dios le dio al pueblo de Israel, a la nación judía, y no quisieron. Hay un límite. Tenemos que tener cuidado que no lleguemos y pasemos de ese límite. Dice, pero estas grandes manifestaciones de Dios nunca debieran arrullar al hombre en una falsa seguridad e inducirlo al descuido. Nunca debieran abrir la puerta al sensualismo o inducir a los que se hayan recibido a creer que Dios no será exigente con ellos porque Él necesita de la habilidad y el conocimiento de ellos para realizar una parte en la gran obra. No, el Señor me necesita a mí. Yo hago mucho en la obra del Señor. Todas estas ventajas de sus medios para inspirar ardor en el espíritu, fervor en el esfuerzo y exactitud en la realización de su santa voluntad. Dice, todas estas ventajas son sus medios para inspirar ardor en el espíritu. ¿Cuál es ventaja? La verdad. Esas 7 predestinaciones, esas son las ventajas que Dios nos ha dado. Entonces, Dios nos ha dado esas ventajas ¿para qué? Para inspirar ardor en el espíritu, favor en el esfuerzo y exactitud en la realización de su voluntad. ¿Estamos predestinados a qué? ¿Saben la mayor cosa? Estamos predestinados a hacer la voluntad de Dios. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, entonces alcanzaremos la salvación. De la única forma que usted y yo podemos alcanzar la salvación es haciendo la voluntad de Dios. Aunque no nos guste, aunque no la querramos hacer, aunque nos digan fanáticos, aunque nos digan, te crees mejor que nadie. No. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que luchar diariamente por hacer la voluntad de Dios. Dice, Deuteronomio 18:20. Deuteronomio 18:20 dice, pero el profeta que tenga la presunción de hablar una palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hable
en nombre de dioses ajenos, tal profeta morirá. Wow. Ay, Señor, que Dios nos ayude a no hacer eso. Nosotros no podemos hablar nada que no sea la palabra de Dios. Por eso les digo, si aquí se dice algo que no está en la palabra de Dios, usted me lo deja saber. Y lo corregimos enseguida. Porque hay que corregirlo. No podemos, no. Si usted me dice, mira, dijiste esto y no está en la palabra de Dios, lo que dice es esto, lo corregimos. Y si tenemos que expresar públicamente que dijimos algo erróneo, lo hacemos. Pero es solamente la palabra de Dios lo que nosotros tenemos que buscar. Y hacer y decir. Página 455 dice lo siguiente. Vosotros, hermanos míos, os cruzáis de brazos y os dejáis arrastrar hacia el mal proceder y todavía esperáis que Dios obre un milagro para cambiar vuestros caracteres y obligaros a ser puros y santos. Os expondréis anhelosamente a la tentación esperando que Dios fuerce vuestra mente y vuestras inclinaciones para que no os corrompáis. Llevaréis la víbora a vuestro seno, esperando que Dios la hechice de manera que no se envenene con su mordedura mortífera. Beberéis veneno esperando que Dios proporcione un antídoto. Queremos tener una vida sana. Queremos tener un cuerpo sano. Pero no seguimos las leyes de la salud de Dios. Y después pedimos un milagro. ¿Hará Dios milagro? Si nos estamos metiendo veneno en el cuerpo, ¿hará Dios un milagro? Que dice, no esperemos que Dios haga un milagro. No nos metamos en la boca del lobo esperando que Dios nos libre del lobo. No. Dios no va a hacer milagro. Porque tenemos luz, tenemos las 7 predestinaciones, tenemos que estudiar la palabra de Dios. En la palabra de Dios está todo. No podemos ir ante el Señor, Señor, yo no lo sabía. No, yo te lo di en la palabra. Estaba allí. Tú no lo estudiaste. ¿Por qué? Porque te interesaba más el mundo. Como te interesaba más el mundo, no estudiaste la palabra de Dios. Estaba allí. Yo te lo di. No lo quisiste. Lo siento mucho. Tú decías ser el pueblo de Dios. Tú decías ser adventista del séptimo día, movimiento de reforma. Y no sabías eso. Y ahora si eres esa excusa, no hay excusa. Allí estaba. Tú no quisiste estudiar. Tú estabas dependiendo de otros hombres. Y ese es el problema. Sed hombres de Dios. Y acuérdese que esto es testimonio para los ministros. Se supone que los pastores de nuestra iglesia sean solamente hombres. O sea que este libro fue escrito para los hombres que eran pastores. Pero también se puede tomar para todo el pueblo de Dios. Porque no se puede ordenar mujeres como pastoras. No, eso es de Satanás. Mujeres como pastoras o como... Perdón, mujeres como pastoras o como ancianas, eso no es bíblico. Y Satanás quiere acabar con el ministerio de Dios. Por eso está introduciendo a las mujeres como pastoras. Y no podemos permitir eso. Sí, amén, hermana Irma. Vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículos 10 al 12. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 10 al 12. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 11. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Muy importante.
12. A Dios nadie le vio jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Tenemos que amarnos de verdad. No podemos decir de frente que nos amamos y por la espalda apuñalarnos. No. Dice, página 455. Aunque bajo la dirección divina hemos de usar los medios para salvar nuestra propia alma, no debemos depender solamente de lo que podamos hacer nosotros, pensando que podremos salvarnos a nosotros mismos. Aunque debemos trabajar con el corazón y el alma y las fuerzas, debemos hacerlo todo en Jesús y por medio de Él. Pero la verdad tal como es en Jesús debe entrar en el corazón y en la vida. Debe ser llevada al hogar y a la iglesia. Dios usará sus canales para que por ellos fluya su gracia. Acuérdense que la gracia es por el amor. ¿Por qué yo leí 1 de Juan 4, 10 al 12? Porque para yo poder ser un canal por la cual fluya la gracia de Dios, yo tengo que amar a mis hermanos. Yo tengo que orar por aquel que me quiere hacer daño. Yo tengo que orar por aquel que me maldice. Yo tengo que orar por aquel que no quiere aceptar a Cristo Jesús. Por aquel que quiere seguir viviendo su vida a su manera. Hay que orar. 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 Así se demuestra el amor por el perdido. Dios quiera que mis hermanos sean hombres de acuerdo con la acepción divina de la palabra y ocupen su lugar en el gran trama de la humanidad, dándose cuenta de que son parte del gran todo de Dios en la creación y en la redención. Solamente sed hombres y ya estaréis progresando decididamente para ser cristianos. Como dije, este libro fue hecho para hombres pastores, porque según la palabra de Dios, según el espíritu de profecía, los únicos que Dios ha aprobado para que estén en el pastorado, ungidos como pastores, son hombres, no mujeres. Ahora, cuando aquí dice que tenemos que amarnos unos a los otros, que para que la gracia de Dios fluya a través de nosotros, es para todo el mundo, para todo aquel que se dice ser del pueblo de Dios. ¿Ok? Páginas 455 a la 456 dice: se han provisto los medios y nadie tendrá ninguna excusa para el pecado. No hay excusa, lo dijimos ahorita, ¿se acuerda que lo dijimos, estábamos diciendo ahorita? Que los medios están ahí, la palabra de Dios está ahí, el espíritu de profecía está ahí, todo está escrito para que no haya excusa si yo me deseo seguir en pecado. Si es mi deseo seguir pecando. Fíjense bien, si es mi deseo seguir pecando. No es que yo no voy a pecar más. No. Yo quiero dejar el pecado. Mi deseo es dejar el pecado. Yo quiero amar a Dios. Y yo quiero demostrar mi amor a Dios venciendo el pecado. Ese debe ser nuestro pedido. Que yo quiero demostrar a Dios venciendo el pecado. Pero como leímos hace unas semanas atrás, estamos en constante peligro en caer en el pecado. Constantemente. ¿Usted no quiere caer en el pecado? ¿Está seguro? ¿Sabe lo que tiene que hacer? Nada. No puede hacer nada. Nosotros no podemos hacer nada para no caer en el pecado. Porque aunque usted se encierre en una burbuja de aire y no salga nunca, eso es egoísmo. Eso es vanidad. Eso es pecado.
Si usted se va al monte allá y se mete en la montaña y no sale nunca, no está haciendo la voluntad de Dios en llevar el mensaje al mundo para la salvación, está pecando. Y Dios, no creamos que Dios no mira lo que yo hago, no, Dios mira la intención con la que yo hago las cosas, no. Porque mucha gente dice que Abraham no pecó contra Dios porque la intención de Abraham no era mentir, sino que era salvar la descendencia para que viniera el Mesías. Y por eso Dios no le tomó la mentira que Abraham dijo de que Raquel era su mujer, de que Sara era su hermana y no su mujer. Entonces Dios no le contó eso como pecado porque la intención de Abraham era salvarse a él para que viniera la descendencia en el yo. Que no me maten a mí. Eso fue pecado ante Dios. ¿Por qué Dios lo bendijo? ¿Por qué Dios le dijo al faraón de Egipto, mira, dale esto, porque ese es profeta? Para que la gente entendiera que aunque Abraham había cometido el error de mentir, todavía Abraham se había arrepentido, Abraham había sufrido, Sara había sufrido por el pecado de Abraham, los dos habían sufrido, ya había pasado por el sufrimiento. Por eso cuando el faraón vino y le preguntó, ¿acepta Dios que mientas? Dice, no. ¿Y por qué? No, ya yo me arrepentí, confesé mi pecado y el Señor me ha perdonado. Y para que la gente entendiera que Abraham era profeta de Dios, le dijo, dale riquezas. Y con esas riquezas que le dieron a Abraham, no estaban honrando a Abraham, estaban honrando a Dios. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Se han provisto los medios y nadie tendrá ninguna excusa para el pecado. Si dejáis de vencer, hay razones para que esto ocurra. No queréis obedecer la verdad revelada de Dios. No queréis orar, no queréis luchar, no queréis guerrear contra los malos hábitos y los pensamientos impíos. ¿Qué es lo primero que yo hago cuando me levanto en la mañana? Saco yo tiempo para estar en comunión con Dios, para que Él me ayude a que yo pueda vencer esos pensamientos indignos, impuros, impíos que llegan a mi mente, que constantemente llegan a la mente. ¿Saco yo tiempo para eso? ¿O me levanto con el tiempo medido para no llegar tarde al trabajo? Y después paso todo el día trabajando y por la noche cuando llego no tengo fuerzas ni siquiera orar. Y creemos que el Señor nos va a ayudar a vencer esos pensamientos impíos. ¿Son vosotros más fuertes que Dios? ¿Podéis contender con el Eterno? ¿Os atreveréis a hacerlo si no estáis a cubierto de los juicios de Dios, a cubierto de su venganza? No sigáis más en vuestros malos caminos. Levantaos y tomad posesión en contra de Satanás. Haced algo y hacedlo ahora. Arrepentíos ahora. Confesad vuestros pecados y abandonadlos. Un día de fuego y de tormenta está a punto de estallar sobre nuestro mundo. Conformar ahora vuestra vida con las sencillas prescripciones de la palabra de Dios. Buscar la ayuda del Espíritu de Dios orando y velando, y saldréis más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. ¿Se acuerda por qué leí 1 Juan 4, 8 al 10? Porque tenemos que entender que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios es amor. El fruto del Espíritu es amor.
Pero para yo poder tener el fruto del Espíritu en mí, yo tengo que dejar que esa semilla del amor crezca. ¿Cómo yo hago eso? Comunión con Dios. Buscándolo diariamente. Sacando tiempo para encontrarme con Dios. No podemos seguir perdiendo el tiempo. No podemos seguir perdiendo el tiempo. Libro de Miqueas, capítulo 6. Libro de Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 8. Miqueas 6, 6 al 8 dice: ¿Con qué presentaré delante de Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Vendré a ti vendré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. 8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Justicia, misericordia. Hermano, si todo lo que tú escuchas es gente que te está condenando y rechazando, y gente que lo que dice es que tú eres un pecador empedernido y que Dios no te puede escuchar porque tú no le creas. No dejes que Satanás gane. No dejemos que Satanás ponga en nuestra mente que ya yo no tengo la oportunidad de acercarme al trono de la gracia. Satanás no quiere que nosotros nos acerquemos al trono de la gracia. Satanás quiere que nosotros no estemos alejados de la justicia y la misericordia de Dios. Eso es lo que él quiere. ¿Saben por qué? Ya lo sabe, yo lo he dicho muchísimas veces. Pero yo creo que hay que repetirlo para que se nos quede en nuestra mente. Satanás sabe que la única forma en que yo puedo recibir perdón por mis pecados, la única forma en que Cristo pueda agarrar mis pecados, tomarlos y tenerlos ahí, y que se escriba perdonado al lado de mi nombre, y que cuando Cristo diga consumado es, mi nombre esté escrito en el libro de la vida y mis pecados caigan sobre Satanás, es si yo oro a Dios cuando peco. La gente dice, Nelson Cuarto Ángel dice que Dios no trata con pecadores. ¿Por qué Jonás cayó en el estómago del gran pez? ¿Por qué Jonás estaba allí en medio del océano? ¿Por qué Jonás había sido tragado por un gran pez? Porque pecó contra Dios. Y allí en el gran pez, Dios lo llamó al arrepentimiento. Escuchen. Por el pecado de Jonás, de no obedecer a Dios en ir a Nínive, por ese pecado, Jonás está ahora dentro de un pez. Y allí dentro del pez, ese hombre pecador, Dios le da el arrepentimiento. Jonás acepta el arrepentimiento. Jonás ora a Dios y Dios escucha a ese pecador arrepentido. Y después Jonás sale, hace la voluntad de Dios, pero después Jonás le vuelve a entrar otra vez el pecado del orgullo. Y empieza a acusar a Dios de haber perdonado a Nínive, pero a él ahora lo está azotando con el sol. ¿Qué habrá pasado con Jonás? Yo no sé. Pero cuando leemos el libro de Jonás, encontramos que Jonás se quedó molesto con Dios. ¿Habrá sido salvo Jonás? Solamente Dios lo sabe.
Pero Dios escuchó a ese pecador en el vientre de la ballena, porque por su pecado estaba en medio del vientre de la ballena. Abraham le oró a Dios pidiendo perdón por el pecado de la mentira que había dicho, y Dios lo escuchó a ese pecado. Porque ese es el amor de Dios. Y yo reflejo ese amor de Dios cuando yo perdono al hermano que hizo algo en contra mí. Porque si yo tengo algo en mi corazón, si en mi mente y en mi corazón existe algo en contra de un hermano de iglesia mío, en contra de un hermano de la fe, yo no tengo el amor de Cristo, el amor de Dios no está en mí. Y no estoy predestinado para la salvación. Ya perdí la predestinación. Porque de la única forma que yo puedo seguir siendo predestinado para la salvación es haciendo los 7 pasos de la predestinación. Y yo solamente hago esos 7 pasos cuando yo tengo el amor de Cristo en mi corazón. Página 456, los últimos 3 párrafos que vamos a leer. Todo pertenece al Señor. Todo. Todo. Aún la carne en la cual mora el alma pertenece al Señor. No tenemos derecho a descuidar parte alguna de la maquinaria viviente. Toda porción del organismo vivo pertenece al Señor. El conocimiento de nuestro propio organismo físico debe enseñarnos que todo miembro debe estar al servicio de Dios como instrumento de justicia. Nadie, sino Dios, puede subyugar el orgullo del corazón humano. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos regenerarnos a nosotros mismos. En los atrios del cielo no se cantará ningún cántico que diga: a mí, que me he amado, que me he lavado, que me he redimido a mí mismo. A mí sea tributada la gloria, la honra, la bendición y la alabanza. Mire, ¿qué es lo que se escucha en los atrios celestiales? ¿Qué es lo que se escucha en los atrios celestiales? Mire, Apocalipsis 5, 8 al 10. Y yo quiero que tenemos en cuenta quiénes están cantando eso. Fíjense, hay un librito que no puede ser abierto por nadie. Juan está llorando porque no se encontró a nadie, porque ni aún el padre podía abrir el libro, y viene y le dice: mira, Juan, no llores. Dice que uno de los ancianos vino y le dice a Juan: mira, Juan, no llores. No llores porque hay un digno, el Cordero. Ese que murió en la cruz del Calvario, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, puede tomar el libro y abrirlo. Dice que el Cordero tomó el libro. Y fíjense lo que cantaron y quiénes lo cantaron. Y cuando hubo tomado el libro, el versículo 8 de Apocalipsis 5, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, esos son querubines y serafines, ellos no necesitan redención. ¿Ok? Ellos no necesitan redención. Ellos no necesitaban perdón de pecado porque los 4 seres vivientes nunca pecaron. Son querubines y serafines. Y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y tazones llenos de oro, llenos de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y fíjense,
y nos has redimido. ¿Quiénes están cantando? ¿Quiénes están cantando? Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Hay un problema ahí. Los 4 seres vivientes son querubines y serafines y ellos no necesitan redención. Y los has redimido, dice, porque tú fuiste inmolado y los has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Versículo 10. Y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y reinarán sobre la tierra. Eso es lo que se va a escuchar en los atrios celestiales. ¿Qué? Cristo es el digno. Cristo fue el que hizo todo por nosotros. Yo no hice nada. Lo único que yo hice fue amar a Dios y demostrar el amor que yo amo a Dios obedeciéndole a Él. Sin embargo, esta es la nota tónica del cántico que muchos entonan aquí en este mundo. No saben lo que significa ser manso y humilde de corazón y no se proponen saberlo si pueden evitarlo. Todo el evangelio consiste en que aprendamos de Cristo su humildad y mansedumbre. ¿Cuál es el evangelio eterno? El evangelio eterno es que en la eternidad Cristo dijo: yo voy a morir por el hombre si peca. Ese es el evangelio eterno. El evangelio eterno fue demostrado en Génesis 3:15. Ese evangelio eterno que dice Apocalipsis 14 en el primer ángel que tenía el evangelio eterno, ese evangelio eterno es lo que se dijo en Génesis 3:15, que se reveló lo que en la eternidad Cristo dijo que iba a hacer. Y ese evangelio eterno es un evangelio de amor. No es un evangelio de condenación. Para el que quiere seguir pecando, para el que quiere seguir siguiendo hombres, para el que quiere seguir maldiciendo, ofendiendo y degradando al ser humano, para él es condenación. Pero el evangelio eterno no condena a aquel que sabe que es pecador y que necesita un salvador. Cuando una persona reconoce que es pecador y que necesita un salvador, el evangelio eterno es salvación. Pero cuando una persona dice que no peca y que no es pecador y que no es pecador y que no necesita que nadie ore por él porque él no peca, ese evangelio es condenación, porque no necesita un salvador. Último párrafo que vamos a leer en esta tarde, ya noche. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Que Dios nos ayude a ser un pueblo puro. Que Dios nos ayude a entender que tenemos que vivir una vida santa ante Dios. ¿Qué quiere decir santa? Separado del mundo. Cuando dice la palabra de Dios que hay que vivir una vida santa, es separados del mundo y no amar al mundo, porque cuando yo amo al mundo me hago enemigo de Dios. Vivir una vida santa es que nada se interponga entre Dios y yo, que Dios siempre tenga el primer lugar en mi vida. Vivir una vida santa es aceptar la voluntad de Dios. Vivir una vida santa es amar a mi hermano. Vivir una vida santa es que cuando yo pueda, vaya al rito del lavamiento de los pies. Y cuando yo esté a punto de entrar en ese rito del lavamiento de los pies, yo deje todo ahí. Vaya donde mi hermano y le diga: mira, te he ofendido, te he maltratado, discúlpame. Y todo se arregle. Para entonces yo poder participar del rito, porque si no lo estoy haciendo indignamente y maldición caerá sobre mi cabeza.
Vivir una vida santa, dice la palabra de Dios, la mensajera del Señor dice que en el sábado, antes de yo recibir el sábado, si yo tengo algo en contra de mi hermano, contra de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de quien sea, yo tengo que, antes de recibir el sábado, yo tengo que ir y unirme con mi hermano y buscar que todos estemos a cuenta. Y eso es lo que el Señor quiere. Que su pueblo sea separado del mundo, que seamos diferentes, que la gente quiera saber lo que nos hace a nosotros diferente. Eso es vivir una vida santa día a día. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Dale, ven a orar para recibir el sábado, por favor. Que el Señor nos ayude a que podamos ser ese pueblo. Ese pueblo que Dios quiere. Ese pueblo que Dios anhela. Para que Él pueda terminar su obra en el santuario celestial y nos venga a buscar para llevarnos con Él, para vivir con Él por la eternidad. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en tu palabra está todo lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación. La gente dice que tu palabra no se puede entender, que no todo se puede entender en tu palabra. Pero la misma Biblia dice que lo que está escrito en tu palabra hasta los niños la pueden entender. Lo único que tenemos que hacer es dejar que tu mente esté en nuestra mente, que tus pensamientos estén en nuestros pensamientos y que nuestra voluntad sea la tuya. Y entonces podremos entender tu palabra. Hemos estudiado que tú necesitas un pueblo puro. Hemos estudiado que tú necesitas hombres de Dios. Ayúdanos a hacer eso. Danos la fortaleza para vencer. Danos el deseo de amarnos unos a los otros. Que el amor en tu pueblo sea mutuo uno con otro, que no permitamos que el enemigo entre y acabe con la unidad que existe en tu pueblo. Que cuando quiera entrar la división, que podamos estar atentos para rechazarla, como un escrito está. Vamos a entrar en las horas del sábado. Estamos entrando aquí en mi hogar en las horas del sábado. Te queremos dar gracias porque nos permitiste pasar una semana más. Porque nos permitiste buscar el sustento para nuestras familias. Pero queremos pedirte que estas 24 horas sean tuyas, que nos ayudes a consagrar nuestra mente y nuestro corazón para que en estas 24 horas nos olvidemos de los quehaceres del mundo y podamos honrarte como tú lo deseas. En tus manos pongo a la hermana Astrid, la hermana Irma y este hermano que está pidiendo oraciones. No sabemos si es real, no sabemos si es un engaño, pero si es real, Señor, te pedimos que tú bendigas a la persona por la cual Él está pidiendo. Tú conoces el nombre, no lo sabemos nosotros. Si es real, Señor, te ponemos en tus brazos de amor a estas personas, para que tú sigas glorificando tu nombre en ellos. Que podamos descansar en esta noche y levantarnos en la mañana para ir a tu casa de oración. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, buenas noches y acuérdate, no te dejes engañar por el enemigo. No somos tan pecadores que Dios no nos pueda escuchar. No, eso es mentira de Satanás. Dios está ahí. Y Dios estará ahí siempre. Hasta que Él diga consumado es. Hasta que se acabe su misericordia, todavía hay esperanza para el pecador. Por eso, siempre terminamos y seguiremos diciendo, hijo, vuelve al hogar. Que el Señor los acompañe y que puedan descansar en esta noche. Amén.